Muchas gracias a ti, Ricardo, y muchas gracias por la presentación. Es muy generosa de tu parte, como siempre. Y muchas gracias a todos y disculpen los que se han ido conectando por los problemas de internet, que no sé qué pasó, a pesar de que uno lo va preparando con tanto. Acá en México, internet es muy lento. Y bueno, hoy realmente estas webinars son muy importantes porque nos permiten recordar algo que por el paso del tiempo generalmente lo damos por hecho y que en realidad tenemos que estarlo renovando frente a los diferentes embates que en el mismo transcurrir nos van mostrando que hay que hacer una defensa permanente y me refiero particularmente a la libertad de expresión. Eh, yo creo que todos aquí los que hemos ido conectándonos en nuestros países vamos viendo que el derecho a la libertad de expresión es una conquista, pero que nos ha costado mucho trabajo y que la declaración de Chapultepec fue un parteaguas en esta conquista, pero sin embargo siempre está en riesgo, pero hoy más que nunca está en riesgo y estos riesgos son muy fuertes, estas amenazas son muy fuertes y que lo colocan en un riesgo muy alto. Primero, lo que primero pasó después de que se firma la declaración de Chapultepec fue recorrer dos rutas. La primera era consolidar en una conciencia colectiva que la libertad de expresión es un derecho fundamental en el que se sustenta prácticamente la democracia y es un ejercicio que tenemos que hacerlo pleno para poder participar como ciudadanos, pero también para poder ejercer a plenitud nuestros derechos cívicos, sociales, políticos. Y la otra ruta fue los intentos o la seducción de parte del gobierno que siempre existe para coartar y cercenar ese derecho. Sin embargo, hemos visto en algunos países antes y en otros ni siquiera ha llegado, pero hemos visto que hay riesgos, aquí hay amenazas muy graves y que estas amenazas a veces parecen sutiles o a veces nos acostumbramos a ellas porque son tan reiteradas y tan constantes que se vuelven embates que son costumbre. Al menos a partir de la experiencia que he estudiado de Colombia y la que he vivido en México y la que he ido logrando compartir a través de diferentes experiencias en Latinoamérica, es que existen tres amenazas muy graves en este momento. La impunidad, que es propiciada evidentemente por el gobierno, por los gobiernos, que no resuelven y no atienden en unas investigaciones serias y profundas el tema de los ataques a la libertad de expresión en todas sus modalidades y en todos sus rostros, dejando esto, permitiendo que esto facilite los demás ataques, porque el que los comete sabe que no va a poder tener una sanción, ni siquiera va a pisar la cárcel, es más, a lo mejor ni siquiera su rostro se conoce. El grado de impunidad en México es altísimo, no existe un solo caso resuelto en México en donde todos los culpables o responsables hayan sido detenidos y sometidos a juicio y sentenciados de manera firme. No existe todavía un solo caso. O faltan los autores intelectuales, o falta el material, en fin. El otro elemento son las diferentes legislaciones o las acciones de los gobiernos que de facto cercenan estos derechos, es decir, limitando el acceso a Internet, limitando la posibilidad de expresarse, y también de legislaciones que en aras de la seguridad de la ciudadanía pretende ser un vigilante atroz de las diferentes formas de comunicación que existen y además incluso a opinar sobre los contenidos de la información. Y el otro, que es todavía mucho más peligroso porque esto significa un nivel alto de violencia, son las acciones cotidianas de los poderes fácticos. Entendidos estos principalmente y con un rostro más visible, es el crimen organizado en todas sus modalidades, la trata de personas, el tráfico de armas, de drogas, la piratería, el robo de combustible, en fin.
el crimen organizado en general, aquel que lava dinero, pero también ese lleva a los funcionarios corruptos, que también son un gran peligro, o también lleva a al problema de los empresarios que también son corruptos o vinculados con caciques o que son caciques, que también utilizan las formas del crimen organizado para presionar e impedir que se dé una información veraz, libre, y además confiable para los ciudadanos. Bueno, en el caso de México, creo que uno de los se está dando cuenta poco a poco cómo se está dando este perfil. Creo que el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, el más reciente que ocurrió en mi país en febrero pasado, que primero fue secuestrado, me gustaría hablar de él un poco porque creo que muestra el deterioro sistémico y la falta de conciencia de todos los rostros de la sociedad, de los periodistas, de los medios de comunicación, de las organizaciones civiles, del gobierno mismo. Gregorio Jiménez era un hombre joven, un padre de familia muy joven, en donde él aprendió a ser periodista apenas 4 años atrás, estudiaba, se metía a cursos, pero para poder sobrevivir no solo tenía un trabajo, tenía 3 trabajos, trabajaba en 3 medios distintos en donde le pagaban de $1.50 a $2, a $3 sus notas publicadas, por cada nota publicada. Eso le implicaba tener también otro trabajo que era grabar y filmar fiestas, 15 años, para poder sobrevivir con su familia porque evidentemente el salario no le alcanzaba. No gozaba ni de ninguna capacitación por parte de su empleo, tampoco tenía seguridad social ni nada. La ciudad en donde él se encuentra es una ciudad también que nos muestra un rostro que podría ser muy latinoamericano. Se trata de Coatzacoalcos, Veracruz, una zona que está al sur, por el lado del Golfo, del territorio mexicano, y donde es fundamentalmente importante porque concentra el 80 al 70% de la inversión en hidrocarburos y de lo que además viene con las reformas que están implementando, lo que ha traído inversiones brasileñas, chinas y de muchos otros lugares, además de que está muy cerca de un puerto de alta envergadura que además va a crecer en los próximos años y que permite el intercambio comercial con Europa y con América Latina y con Estados Unidos. Esas inversiones ha provocado que llegue gente nueva de otros países, de otras ciudades, especialistas, ingenieros, arquitectos, en fin, y esto también incremente el salario que reciben porque es una zona muy pobre en donde los salarios no superan los $1,000, lo normal es que vayan entre 300 a $1,000, es más o menos un salario, los salarios. Esto ha generado que los salarios incrementen de estos especialistas, llegando a ser de $5,000, $7,000, $10,000, lo que significa mucho dinero y lo que ha traído a las mafias del crimen organizado ahí. Además, es un cruce de migrantes, en lo que también los convierte en un botín para el crimen organizado. Las organizaciones que allá operan han sido tan virulentas que los empresarios y los diferentes sectores sociales se estuvieron movilizando exigiendo la presencia de militares. Esto obligó a que se diera el paso a la construcción de la policía única, que al mando de la Marina, y renovaron a toda la policía, corrieron a más de 1,000 policías y dejaron a 700 cubriendo un espacio de mayor, lo que les daba incapacidad para poder controlar la zona y todavía hoy día. En este escenario, en donde los secuestros incrementaron, las extorsiones, los crímenes, la venta de drogas, el tema de secuestros virtuales y secuestros reales, el tema de ataques a migrantes, en ese contexto, Gregorio fue reportando cada día de lo que eran accidentes viales y problemas familiares, se convirtió en temas de seguridad interior al ir reportando el tema de secuestros de alta envergadura, de crímenes graves. Y él no se dio cuenta, pero tampoco se dio cuenta su medio de comunicación, que cada vez reporteaba mayores conflictos más serios y más delicados que involucraban tanto a las Fuerzas Armadas por parte de la Marina, que era la que cuidaba, como al crimen organizado. Es decir, el rostro criminal
e incluso de los funcionarios públicos, porque se ha detectado demasiada corrupción también en la zona, se fue transformando, ni los periodistas, ni los periódicos o los medios de comunicación en general lo fueron detectando, fueron recibiendo más amenazas de que no publiquen, de que sí publiquen, incluso pequeños secuestros, ¿no?, de algunas horas, pero en realidad no fueron conscientes y siguieron registrando los hechos. El caso de Gregorio es secuestrado de su casa por un comando que lo lleva, lo mantiene varias horas y después lo mata, le cercena le cercena el cuerpo y lo deposita en una fosa clandestina. La presión que se ejerció, que ha costado muchos años en México, que se vayan sumando las voces de parte de los periodistas, de los medios y de la sociedad, esta vez fue más efectiva. Las redes sociales a nivel internacional, la suma de fuerzas obligó a la movilización de las autoridades y en unos días fueron deteniendo a los presuntos responsables. Sin embargo, esto no se ha terminado. Ha habido la detención de personas que no necesariamente son todas, y además se trata de vincular como un tema personal, es decir, Gregorio, según la hipótesis de las autoridades, tuvo problemas con una vecina y esa vecina pagó $2,000 o $1,800 y con eso fue asesinado. Pero a partir de una investigación que se hizo con reporteros en la que participó la CIP, de la revisión del expediente y de muchas entrevistas y de las propias notas que publicaba Gregorio, se ve perfectamente que él tocó sin quererlo intereses de funcionarios y de empresarios de la zona que posiblemente están vinculados al crimen organizado. Pero esa parte el Estado no quiere tocarla. Es decir, el cambio de la policía que provocó que 1,000 agentes salieran y que muchos de ellos probablemente al crimen organizado porque no tenían otra forma de vida, generó las condiciones idóneas, para que pudiera cometerse el ataque a Gregorio y para Okay. Yo creo que esto nos muestra. ¿Todavía estás conectada? Esto nos muestra que se me... Melba, ¿ya? Perdón por las caídas. Esto nos muestra que la... Ok. Perdón por las caídas y los cambios, pero realmente el internet no sé por qué está fallando tanto. Estas condiciones nos muestran que se van dando las condiciones en nuestro entorno y no las percibimos. Y que no necesariamente ayudan o generan mejores condiciones de seguridad para el ejercicio de la libertad de expresión, que al contrario, que tenemos unos medios y que tampoco tenemos un porque estamos sumergidos en esta vorágine de información y no nos damos cuenta cuando esto ocurre. Y por el otro lado, la sociedad que también se siente amenazada y que tampoco trabaja con los periodistas. Es decir, todos nos fraccionamos y las condiciones se van dando para que se atente contra la libertad de expresión. Después de este ataque de Gregorio, como en todos los ataques que en Latinoamérica se dan y los que han ocurrido en México, el miedo permea de tal nivel que es imposible ejercer un periodismo libre. Es imposible que incluso la misma ciudadanía se sienta libre de ejercer la libertad de expresión. Y por eso es que tomo este caso, el de Gregorio Jiménez, porque nos muestra cómo decisiones y políticas de gobierno van generando condiciones que no facilitan y que al contrario
agravan la situación. Y que los demás, los que estamos inmersos, no los vemos. ¿Qué alternativas tenemos frente a esto? Al partir de la experiencia, yo creo que tenemos puntos muy claros. Luchar contra la impunidad, es decir, denunciar permanentemente que no han sido los casos resueltos, la población, los medios de comunicación, no olvidar ni un solo muerto, porque eso nos da la puerta abierta para que sigan cometiendo estos ataques y genere conciencia en la sociedad de que matar a un periodista o atacar a un periodista es atacar su derecho al ejercicio libre de la libertad, al ejercicio de la libertad de expresión. El otro punto es que sigue urgiendo unir los esfuerzos por países, por ciudades, por países y por regiones. Pero también ya estamos en un nivel en donde creo que tenemos que unirnos como incluso por países. Es decir, ahora el nivel de información que debemos y vamos a manejar nos hace que tengamos que compartir esta información, pero ya no solo basta que la compartamos en nuestro propio país, sino que también la compartamos y hagamos trabajos conjuntos con Centroamérica, con Sudamérica, con Estados Unidos, en una suerte de solidaridad para que podamos ejercer este ejercicio y que la sociedad en conjunto se sienta informada y pueda ser informada de forma más veraz. Porque si el crimen organizado, si los empresarios, si los propios gobiernos generan estas políticas conjuntas, nosotros tenemos que ser capaces de tener esta unión. Ahora, nos sigue faltando capacitarnos frente a los riesgos, porque los riesgos son volátiles, entonces tenemos que estar alerta, tenemos que estarlos revisando, tenemos que estarnos dando cuenta, y para eso tenemos que generar una cultura de seguridad que solo se crea con hábitos. Y estos hábitos se generan o se detonan a partir de la capacitación. Pero capacitación es seria, no cualquiera, no solo que nos enseñen a hacer primeros auxilios, sino que nos enseñen a detectar los riesgos, a poder analizarlos, a poder revisarlos y aplicar planes de seguridad y protocolos de seguridad. ¿Y cuál es el otro elemento fundamental que son, creo, los nuevos tiempos? Es el periodismo de calidad. El periodismo de calidad nos permite tener un blindaje mayor frente a los embates del crimen organizado. Yo creo que no tenemos que olvidar que cuando un país, y como viene la feminidad, cuando un país no ejerce plena y libremente su libertad de expresión, se pone en peligro la democracia, pero también esa democracia se traspada, esa libertad no se ejerce con ética. Espero que me sigan oyendo bien, porque estoy leyendo en el chat que tienen algunas fallas. Mucho que sea así. Ya desconecté la pantalla y para que pueda ser más fluido, y así voy a mantener, por favor. Los protocolos de seguridad, me pregunta Gloria, los tenemos que implementar nosotros, no esperemos que lo haga el gobierno. Pero yo pienso que hay un paso primero, el plan de seguridad. Primero, elaborar nuestro plan personal de seguridad. Es decir, qué métodos y qué formas podemos protegernos, qué tipo de trabajo realizamos, cuáles son nuestros puntos vulnerables frente a ese trabajo y cómo nos comportamos cotidianamente, y a partir de eso elaborar a lo mejor qué usamos, si usamos celular, auto, en fin. Porque si en México al menos, y muchos de los casos también de Latinoamérica, muchos de los ataques directos a periodistas
son cuando están más vulnerables, y esto es en su casa, cuando van saliendo, cuando van dejando a sus hijos. Entonces, no podemos olvidar que somos periodistas todo el tiempo y que si trabajamos temas de riesgo, y para eso tenemos que saber evaluar el riesgo, entonces tenemos que estar protegidos y alertas todo el tiempo. Y para eso los planes de seguridad sirven mucho. Después los planes de seguridad para la redacción, que ya es un trabajo colectivo en donde establecemos quién puede cubrir determinadas cosas, cómo nos capacitamos, cómo podemos salir, cómo compartimos información, y qué procedimientos seguimos ante una alerta, ante una amenaza real, ante una situación de riesgo, en fin. Y después ya vienen los protocolos. Los protocolos son normas internas de los medios que definen los métodos que utilizamos para protegernos en cada cobertura y en nuestro trabajo cotidiano. Y se vuelven reglas a seguir, son públicas y son asimiladas por el propio. Para hablar sobre este plan de riesgos y para hablar de los protocolos, podríamos hacer una charla específica en donde nos permita ir entendiendo cómo elaborar esto, generar estos hábitos y después ir subiendo de nivel hasta llegar a los protocolos. Muchas gracias por avisarme que si me escuchan. Yo les espero. Voy a seguir sin la cámara porque creo que eso hace más fluido. Bueno, yo creo que hacia dónde me quiero dirigir más, a los valores periodísticos. ¿Por qué? Porque el periodismo de calidad nos da varios elementos. Uno, que no se asume como personal nuestra cobertura informativa. No se asume como personal para los gobiernos, no se asume personal para el crimen organizado ni para los empresarios. Un trabajo con ética, que tenga una agenda, que sea veraz, que sea riguroso, que sea de precisión, con compromiso social, con transparencia, que sea de interés público, genera un espacio, un blindaje natural de seguridad. Y es además el que va a defender esto que tenemos, que es la libertad de expresión y que es el pos de la sociedad, porque no es un derecho del periodista, es un derecho social, que nosotros los periodistas somos un vehículo por el cual la sociedad ejerce esa libertad, ¿no? Las fiscalías, Gloria, sí funcionan. Funcionan siempre y cuando nosotros también obliguemos a funcionar. En México existe una fiscalía desde 2006 que no ha tenido ni recursos propios, no ha tenido ni personal suficiente, ni tampoco la altura de miras por parte del gobierno para hacer un compromiso real. Y también, pero no hemos sido suficientemente insistentes los medios ni la sociedad para hacer que esto funcione, para obligar al Estado a ponerlo en evidencia. Por ejemplo, la CIVA ha hecho muchas reuniones, ha hecho propuestas sobre cambios legales. Hay una lucha que se hizo, por ejemplo, en la CIVA hace más de 10 años, en donde se propuso, y fue la primera organización, y por eso quiero marcarlo, que propuso la federalización de delitos cometidos contra la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no había garantías que en las localidades, en los departamentos, en los municipios, en los gobiernos locales, se pudieran investigar.